Muy buenas tardes, amigos de Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones. Muchísimas gracias a toda la gente que ya nos acompaña en este lunes. Arrancamos semana con todo el análisis de lo que pasó el sábado en el Estadio Morelos. El Atlético Morelia sucumbió ante el Atlante, que se vino a imponer en base a una mejor forma colectiva, que le dieron la posibilidad de anotar 2 goles en el primer tiempo, después replegar y saber sufrir. Quizá no demasiado, pero aguantar los pocos embates del Atlético Morelia, que con uno menos me parece se vio mejor que cuando tenía 11 elementos. Hay diversidad de opiniones en la mesa, hay algunos que ven mejoría en el Atlético Morelia, hay otros que de plano lo ven peor que el torneo anterior, así que se va a poner bastante interesante lo que tiene que ver con esa óptica que vamos a ofrecer. Tenemos declaraciones también, por supuesto las palabras de Nacho Castro, de Miguel de Jesús Fuentes, y platicaremos de cómo queda el Atlético Morelia después de esta derrota, la segunda ya en 3 partidos. Hoy en la tabla general hay 6 puntos de diferencia entre el puntero, que es precisamente el Atlante, y el conjunto rojiamarillo. Gracias a toda la gente que se conecta, que comparte, que comenta, que se vuelve parte de este espacio virtual, y a quienes nos dejan entrar a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchas gracias por dejarnos entrar al corazón de su hogar. Saludo a mis compañeros y amigos. José Manuel Díaz, ¿cómo te va? ¿Cómo viste al Morelia? ¿Qué tan justo, injusto, perdón, es el marcador? ¿Cuál es tu óptica a bote pronto de lo que fue este compromiso? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Marco? Muy buenas tardes. Un saludo para todos mis compañeros aquí en la mesa, el profe Olimpo, profe Enrique, para ti, Marco, para la gente que nos ve. Pues bueno, evidentemente si hablamos de un marcador, algo así tal cual, tajante, pues evidentemente no, Morelia no anda, ¿no? Pero si hablamos en cuestión de funcionamiento y un poquito de generación de jugadas, creo que ha mejorado a lo hecho el torneo pasado. Eso sí, porque se refleja hasta incluso en la grada. La gente se anima, la gente se motiva, la gente está tratando de apoyar a los jugadores. Ya, otra cosa, que lo platicábamos ahorita antes de iniciar el programa, es la calidad también de jugadores, ¿no? La definición sigue siendo un tema bastante necesario, importante. Lo único que necesita este equipo como para empezar a mostrarse un poquito más en el campeonato, esa es mi apreciación. La tarjeta roja para mí no era. Está muy en el límite, pero no hay un dolo, no hay una cuestión de ir a llegar mal al rival, a lastimarlo, simplemente se equivoca en la forma, en la ejecución, y de milagro, también lo decía el profe ahorita, yo creo que va a compartir conmigo eso, de milagro no, el que no se lesiona es Tony, de la forma tan abrupta y tan absurda en que se barre, ¿no? De ahí en fuera ya platicaremos y analizaremos más a fondo. Gracias, José Manuel Díaz. Profesor Olimpo Campos, bienvenido. ¿Cómo vio a la distancia al Atlético Morelia frente al Atlante, que me parece supo administrar muy bien esa ventaja con 2 goles de Ronaldo González, que cuando estuvo por acá, pues no se le vio mucho, y ayer, el sábado, vaya que brilló. Bienvenido, profesor. Buenas tardes a todos. Sí, este muchacho viene siendo la figura en la Liga de Expansión, tiene varias actuaciones muy destacadas y sí, alguna situación de buen ambiente, de buen espectáculo. La gente de Morelia está ansiosa por ver buen fútbol. Hace ya 4 años que se fue 4 años y medio el fútbol de primera división, y que hoy el fútbol de calidad pues carece, ¿no? La gente de Morelia conoce, porque tuvo muchos años fútbol de primera división y jugadores con gran técnica, y la técnica te lleva a una cuestión táctica, y la táctica te lleva a jugadores, a tomas de decisiones correctas. Lo que falla en Atlético Morelia, yo difiero totalmente con José Manuel Díaz. Creo que donde se está equivocando el profesor, director técnico en este caso, no veo la razón de jugar perfiles cambiados, 1, 2, Islas constantemente se lesiona muscularmente. La que recordemos hace la temporada pasada, creo que tuvo 2 lesiones y que no aparecía, no es el mismo que estaba con Pereira. La cuestión de la barrida, pues hasta para barrerse se requiere técnica, y al último la pierna izquierda se le queda trabada, y sí, por situaciones de una gran amplitud de movimiento no se lesiona, pero esa era una situación de lesión, y que lleva a Morelia a perder un encuentro que creo que sin mucho Atlante, con un 4-2-3-1, bien parado atrás y con posesión en el primer tiempo, y en el segundo tiempo, pues bueno, Miguel hábilmente le da la pelota para
que Morelia en esa desesperación con 10, pues vaya a cortar el marcador y quererlo agarrar en un contragolpe. Me gusta mucho Ronaldo y me gusta mucho Ibarra, este jugador que creo que Morelia jamás dejó de existir, debería dejar ir, porque es un jugador mixto o bien contención clavado que le da un dinamismo tremendo a Atlante, y que bueno, Atlante, pues cuando las cosas vienen en tobogán para bien o para mal, se van solas. Ahora ya lleva 3 triunfos al hilo, y creo que bueno, hay que trabajar mucho en este sentido del acoplamiento de mucha gente nueva en Atlético Morelia. Hoy escuché la entrevista del profesor Nacho. Bueno, por un rato les decía fuera del aire, me convence que no hayan perdido, porque justificación por un lado, justificación por el otro, que no nos superaron, que sí nos superaron, pues el marcador es contundente. Yo creo que para mejorar hay que aceptar la realidad en que estamos parados. Gracias, profesor Olimpo Campos. Enrique Sosa, le damos la bienvenida. ¿Cuál es la óptica del partido, del funcionamiento del Morelia? ¿Qué hizo bien el Canario? ¿Qué hizo mal el equipo del conjunto rojiamarillo? Y por el otro lado, el Atlante, ¿qué fue lo que hizo que le valiera el triunfo? Bienvenido, profesor Enrique Sosa. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. También extiendo el saludo para mis compañeros y todos que nos siguen. Para mí, a nivel personal, creo que fue un gran partido, porque pudimos ver por parte de ambos equipos buena presión alta, buena recuperación tras pérdida y esa búsqueda de transición defensa-ataque, ¿no? Creo que eran dos equipos que estaban en el entendido de que iban a jugar en ciertos momentos de la cancha mano a mano. Se observa sobre todo en el primer gol de Atlante esa presión que sale a hacer Atlético Morelia y ese mano a mano que hay entre jugadores, donde conecta muy bien Javier Ibarra, Maxi, después Moragrega y otra vez Javier Ibarra. Ahí se ven esos duelos manos a manos que en calidad, y también decirlo así, en constelación de jugadores que se entienden muy bien por líneas, terminan creando esta jugada que le pone el primer gol a Atlante, ¿no? Creo que esos primeros 15, 20 minutos muy parejos, la propuesta también muy parecida, y bueno, creo que de ahí en adelante con el gol Atlético Morelia se descompone, se pierde la concentración, empieza a haber estrés, las tomas de decisiones no son las ideales, y creo que ahí el equipo se termina perdiendo y termina recibiendo el 2-0 por esto que platicamos, ¿no? Habrá que recordar que el ataque izquierdo con Reyes, Jiménez y Moragrega fue lo mejor que tuvo Atlante, y por ahí fue donde se generó el ataque y la propuesta ofensiva del Potro, ¿no? Y como bien lo dice el profe Olimpo, después en el segundo tiempo muy hábilmente le dan la pelota a Atlético Morelia para que sea el encargado de ir con la propuesta. Me parece que Nacho ahí corrige muy bien, porque se queda para mí con una línea de 3-3-3, en ofensiva convertía en un 5, en defensiva, perdón, hacía un 5-3-1 en cuanto a estructura, y en ofensiva hacía un 3-2-4, que utilizando a René López por la banda derecha y a Paulo Romero por izquierda le permitía controlar muy bien el ataque. Y bueno, por ahí tuvo oportunidades Atlético Morelia, no supo aprovechar, y en la transición defensa-ataque, Atlante no pudo encontrar esa jugada que estuvo esperando para poder terminar el partido de manera más holgada, ¿no? Ahí está un buen resumen de lo que fue el encuentro. Yo me quedaría con esa gran capacidad del Atlante para tocar la pelota en corto, para darle una circulación de lado a lado y entre líneas, además. Así se genera ese primer gol, ¿no? Lo dices muy bien, profesor Enrique Sosa. Morelia va a presionar y en ese movimiento de adelantar líneas viene el pase desde atrás del medio campo. No sé si es de Javier Ibarra, que deja prácticamente solo al hombre que termina centrando, y después lo que hace Ronaldo González, se quita a Santi Ramírez, define con 2 defensas ya sobre la línea. Es un golazo a nivel colectivo el primero del Atlante, y después en una jugada muy similar también le entran por izquierda a Morelia y terminan vacunándolo. Ya no se pudo recuperar el conjunto canario, más allá de las buenas intenciones. Continuamos el análisis, el debate después de la pausa. Estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones, y volvemos de inmediato para revisar la alineación del conjunto canario, que por allá hay 2 elementos que no justificaron su participación como titulares. Volvemos. Con nosotros, así se paró
el equipo de Nacho Castro el sábado anterior en el Morelos. Santi Ramírez en la portería. Atención a la línea de 4. Repite Damián Torres como defensa central, acompañado por Brighton Vázquez. Ahora el que fue a la banca es Juan García Sancho. Defensa lateral por derecha, Walter Ortega. Defensa lateral por izquierda, Diego Gallegos. En el partido fue mucho más lo que Walter Ortega incursionó al ataque que lo hizo el propio Gallegos. En el medio campo, Jaciel Martínez y Alfonso Sánchez. Alfonso Sánchez, que me parece es de los jugadores que más quedan en deuda desde mi óptica personal. Al frente, intentó juntar a los dos distintos, ¿no? A Tony Figueroa y a Misael Domínguez, Islas por izquierda, Trejo en punta. ¿Qué les pareció la alineación? Me parece que era una alineación con cierta propuesta ofensiva, ¿no? Ver a varios jugadores de buen pie, a Damián en la defensa central, y bueno, pues a mí me quedaron mucho de ver los del medio campo. Creo que ahí se hizo fuerte el Atlante, aprovechó que ni Jaciel Martínez tiene mucho sacrificio ni recuperación, y que Alfonso Sánchez quizás sí tiene esa recuperación, pero no esa distribución, y de hecho de ello se apropiaron los Max García, los Ronaldo González, los Eric Cantú, Javier Ibarra para tocar la pelota. El chico del pelo largo, Max García, que terminan expulsando, tiene 8 pulmones, ¿eh? ¡Qué Exactamente, exactamente. Exactamente. En el papel, Marco, se ve muy interesante la propuesta, ¿sí? Yo creo que lo dije en el partido contra Tapatío, si tú pones a perfil cambiado en este caso a Figueroa y a Islas, es porque Gallegos va a pasar. ¿Cuántas pasó? Muy poco Gallegos. ¿Y cuántas disparó Islas al arco en lo que jugó? ¿Cuántos disparos en diagonal Figueroa hizo? Un centro de Walter que por ahí sale desviado de Trejo. Muy buen centro. ¿Cuál otra? Sí, o sea, el fútbol tiene máximas. Se juega por las bandas para terminar por el centro. Si no tienes gente por el centro, por las bandas que desequilibre por donde hay menos gente o hacer 2 versus 1, es muy difícil ganar los juegos. Considero, y la historia reciente de Islas es de que es un gran volante extremo por derecha, ¿sí? No de izquierda. Y Figueroa, yo que en este caso, Ismael, que lo hace bastante bien, Figueroa puede jugar atrás del 9 porque tiene un gran dinamismo. Exactamente, Atlante le gana la partida en torno a la posesión del balón y a lo que dices, el dinamismo y a las mejor situaciones de calidad que tienen los jugadores, ¿sí? En este sentido, creo que de todo el primer tiempo se impone, pero porque el funcionamiento, desde mi óptica, lo pones dificultuoso en el sentido de no poner a los jugadores donde se sienten más cómodos. Pero yo creo que el partido lo pierde en el primer tiempo con estos dos contenciones, profe, no tanto por las bandas, sino porque Jaciel lleva 3 partidos que no te sabe distribuir una pelota, tarda muchísimo, no le da las famosas medias lunas que sirven para desahogar la jugada, para darle aire. Jaciel la piensa 3-4 segundos y está sabiendo que tiene del lado contrario de donde viene la pelota. Y poco se esfuerza para recuperarla, además. Esa es otra, pero espérame, nada más déjame para terminar. Y Emilio Sánchez venía de una expulsión, había estado expulsado y no había participado, por eso tenía 2 partidos de castigo y no había participado en los primeros juegos con el Canario, y se ve que está descanchado, o sea, se ve que le falta ritmo de juego. En cuanto a defender y ocupar espacio, y es un todoterreno, también es otro 8 pulmones, sí. Pero Josué Martínez, cuando entra de cambio en el segundo tiempo, le compitió a Maxi, ¿eh? Le compitió a Maxi en los 8 pulmones. ¿Y qué pasó con Polidoro? Polidoro lo metió de cambio 15 minutos junto con Irizar, justo cuando expulsan a Max García, que ya se quedan 10 contra 10. Ahí es cuando se anima Nacho a meter a Polidoro y a Paolo Irizar, pero ya faltaban 15 minutos. Pero ya venían los cambios, ¿eh? Antes de la expulsión ya venían los cambios, ya estaban en la banda. Me quedo la pelota, el origen de que la pelota no llegue a las bandas para hacer la pasada de los laterales, viene originada por una escasa posesión de la pelota, o porque el dinamismo, como dice Marco, en este caso Max se cansó de recuperar balones en la salida, ¿sí? Por una presión
que se hacía en zona 1, zona 2, y que le quitó varias pelotas Atlante a Morelia y que le pudo haber convertido otro. Sí. Por momentos se veía más cercano. Por momentos se veía más cercano el 3-0 que el 2-1, ¿no? Ya en el segundo tiempo es cuando se hace esta reconversión. Se hace la reconversión, juega mejor Morelia porque Atlante cede terreno, pero por momentos Atlante de pronto ya no pudo salir mucho. Era tanta el ímpetu y ese acomodo de Damián Torres en el centro del campo donde debe de jugar, también le empezó a dar mucho juego, mucha salida, mucha intención. Entonces, sí, de pronto es lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Colocar a tus piezas donde mejor funcionan. El tema es que si todavía tus dos centrales o de los tres que tienes, que es Medellín, Brighton y Sancho, todavía ellos no logran compenetrarse bien, pues tienes que poner a un tipo que te hizo, que como molestó a Moragrega, no le competía en lo físico, pero lo picaba, le pegaba, se le encimaba, lo tiraba, a tal grado que llegó un punto en que Moragrega recibe la tarjeta amarilla de desesperación y terminan sacándolo para que no fuera a perder la cabeza, que el que termina siendo expulsado pues es Maxi, ¿no? Por esa ida y vuelta constante y de estar siempre apretando y tratando de cortar balones, pues termina siendo expulsado. Adelante, profe, perdón. Gracias. A ver, lo que yo creo referente al sistema de juego, lo decía, dos sistemas espejos que permiten competir en el mano a mano. Atlético Morelia sale con un 4-2-3-1, lo mismo hace Atlante. Creo que ahí también se marca la diferencia por la colectividad que tiene Atlante en comparación con Atlético Morelia, jugadores que ya tienen mucho rato jugando en el equipo, que ya tienen un entendimiento, se nota en la primera jugada del gol, se nota en la segunda jugada de gol. Creo que a Jaciel Martínez y a Sánchez se les castiga mucho, es cierto, lo ha mencionado acá el profesor Olimpo, el balón es una cuestión que genera la vista, la atracción como imán, y creo que en ese primer gol los dos jugadores van como abejas a la miel, ¿no? Por el balón, terminan siendo hipnotizados, se pierde la marca, y bueno, hablando también de lo que tiene que ver con la alineación, pues bueno, otra vez sorprende por qué Torres como central, entendiendo los problemas que ustedes mencionan en la media cancha, entendiendo que, bueno, ahí está Medellín, hay jugadores, ¿no?, para poder utilizar la defensa central, eso me termina sorprendiendo. Marco, tú ves para no utilizarlos, ¿no? Marco, ¿tú ves alguien, un contención mejor que Torres en Atlético Morelia? No, pero entonces, ¿qué está pasando con los centrales? Que tienes que prescindir de tu mejor contención para jugar ahí. Ahí está la pregunta, ¿no? Es como juega Trejo de centro delantero, porque es el mejor, que no tenga gol, pero es el más representativo. Sí, pero aquí hablamos. Vamos a la pausa, José Manuel, y enseguida voy contigo. Estamos en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Por continuar con nosotros. Adelante, José Manuel. No, bueno, pero es lo que estábamos hablando desde un principio y lo dijo el profe Olimpo, ¿no? Es calidad. Si tus centrales ahorita no tienen esa calidad o ese entendimiento entre líneas, o porque también hay que decirlo, llegaron tarde también los centrales, llegaron tarde a entender. Brighton me gusta, ¿eh? O sea, Brighton sí, pero Brighton es rocoso. Brighton no te agarra la pelota y no te pone un pase, digamos, para atacar. Brighton es un jugador rocoso que muerde, que encima, que sabes que es garantía a la hora de chocar, pero para salir jugando no lo es. Entonces, por eso tienes o hacer que García Sancho, o hacer que Medellín, o hacer que el mismo Brighton entienda estas salidas. Entonces, si de pronto, digo, y aquí se trata de lo mismo de siempre, es cuestión de gustos, es estar en el día a día y lo que tú ves. Digo, nosotros vemos desde acá, los Toros desde la barrera cada fin de semana y criticamos ya en base al partido, pero es como si yo voy a ver un partido del profe Olimpo y yo le digo, oye, profe, pues es que esto, no, es que mira, por esto y por esto y por esto, y en la semana esto y esto, y tenemos la confianza de que él nos lo diga. Acá no está la confianza para ir a atacar al profe Nacho y ver por qué demonios está pasando esto, ¿no? Es decir, se entiende, pero no se justifica, ¿eh? Ojo, o sea, el resultado tiene que salir avante, Morelia tiene que ganar, ya es cuestión a veces también de concretar estas jugadas, porque también hay que decirlo, así como el marcador fue 2-0, pudo haber sido 2-1 o 2-2 en algún momento, o un 3-2 a favor de Atlante. Morelia tuvo 2 a los postes, tuvo 3-4 llegadas que pasaron cerca del poste, una más que atajó el portero. Algo que, insisto y decía el profe Olimpo, es que yo lo veo igual o peor.
Pues no, porque a esta etapa de los otros 3 torneos anteriores, Morelia no tenía 4 puntos, o no tenía 3 puntos, tenía 2 puntos, tenía 1 punto, había recibido 8 goles, 7 goles, había metido un poco más, había metido 2 o 3, pero no se veía una generación de juego. Mira, y ahora, da se tiene que respaldar también esa parte, ¿no? Da mejores sensaciones, sí, esa es mi óptica, pero no sirve de mucho. Acá, Mira, no, claro. Si Marco, tienes gol, el fútbol a veces, nosotros los técnicos o la gente de fútbol que estamos en banca, totalmente de acuerdo con José Manuel, adentro las cosas no son como se observan de afuera y se analizan de afuera, y a toro pasado todos tenemos solución. Más sin embargo, hay una situación que a veces nosotros nos descuidamos en falta del desarrollo del sentido común. Tú ves a Trejo jugando de medio contención, tú ves a Islas jugando a perfil cambiado, ¿te lo imaginabas? Tú ves a Figueroa jugando a perfil cambiado, ¿te lo imaginabas? Tú ves a Torres jugando de central, que lo hizo y que igual que a Walter lo traen, donde se ocupa, donde hay que rellenar y no han jugado, donde se sienten y donde es su especialidad por demarcación. Walter ya lo hizo en este partido. Bueno, en este partido, ¿después de cuántos juegos, Marco? Sí. Y volvemos a ese tema, volvemos al tema de dónde por históricamente en su carrera que es corta o medianamente larga, dónde han rendido más. Uh-huh. Y bajo ese parámetro, el jugador yo lo puedo habilitar al centro delantero de central, pero realmente el historial, ¿dónde es más eficiente? Y lo tengo que poner donde es más eficiente. A veces, en esa imaginación del director técnico, queremos hacer rendir a jugadores donde de alguna manera no se sienten cómodos. ¿Sí? Yo en Pumas, que estaba en Liga de Expansión, a Islas, un jugadorazo, y vino en Morelia y su extremo por derecha era el arma más letal que Morelia tenía. Hoy ¿qué pasa? Y creo por otro lado, Marco y compañeros, que habrá que señalar lo que hace Figueroa en esos primeros 45 minutos. Para mí, yo he escuchado por parte de diferentes compañeros aquí en la mesa que le apuestan, ¿no? Van 2, 3 partidos de este chico, no ha podido demostrar el talento que muchos mencionan. Creo que se equivoca en la jugada de la barrera. Termina siendo expulsado, y creo que de este primer 11, de este partido contra Atlante, creo que también habrá que señalar y rescatar el trabajo de Misael Domínguez. Me parece que siendo un chico que tenía muy poco tiempo entrenando con el equipo, lo hace muy bien en su primera participación. Creo que ahí Nacho Castro y cuerpo técnico acaban de encontrar un buen jugador que les va a permitir esa creación de juego. Creo que el tipo se vio muy bien, a diferencia de lo que venía realizando en ese caso Joao Alec, ¿no? También lo que me deja este partido, sobre todo en el primer tiempo, es que Isla se va por lesión, Tony Figueroa por expulsión. Tengo entendido que lo de Islas es una cuestión que no es muscular, es en la rodilla, tiene que ver con ligamentos, termina yéndose en la ambulancia. Por ahí se menciona en conferencia de prensa que termina estando en muletas, y yo creo que Atlético Morelia en los extremos termina perdiendo a 2 grandes jugadores, pero ojo, porque con los cambios que realiza Nacho, me gusta cómo se ve el equipo. La entrada de Paolo Romero por Omar Islas le costó el primer tiempo, pero el segundo tiempo, con la propuesta que manda Nacho, se termina viendo muy bien. Y el jugador que siempre, uno de los que siempre he defendido acá a capa y espada, René López, por derecha se vio muy bien, fue el hombre que se encargó de crear las oportunidades de gol para Atlético Morelia en el segundo tiempo. Y bueno, creo que Nacho, no sé si en el medio tiempo los mismos jugadores terminan haciendo grupo, terminan entendiendo qué situaciones se está viviendo, y para el segundo salen de la mejor manera, además de la propuesta que Atlante permite. Creo que eso le cae muy bien a Atlético Morelia, que después de la expulsión, que yo también considero, Marco, el camiseta número 13, Maxi García, es un jugador inalcanzable, es un jugador que sí tiene 8 pulmones, y que creo que le termina costando esa expulsión a Atlante en los últimos 20 minutos, porque los cambios que venía realizando Miguel de Jesús Fuentes habían sido hombre por hombre.
y perder uno de tus mejores hombres por esta situación le complica, y creo que por ahí terminan jugando un 5-3-1, tratando ya de cuidar el resultado, pero sin duda a mí me parece un gran partido de ambos equipos. Vimos un gran juego y creo que las claves están ahí, ¿no? En esa individualidad, en la calidad de jugadores que hay, la colectividad que se permite gracias al trabajo que han tenido muchos de estos jugadores, y pues el punto clave, ¿no? Cuando hay líneas donde hay jugadores que se entienden muy bien, se generan las constelaciones que permiten generar un gran entendimiento entre las líneas y los jugadores. Para mí esa es la gran clave, y creo que Atlético Morelia en este mismo partido encuentra en las bandas la misma respuesta hacia quién va a poner en lugar de Tony Figueroa y de Omar Islas, ¿no? Y ya por último, nada más para escucharlos, me sorprende que Paulo Romero sea la primera opción ante la lesión de Omar Islas. Me pregunto yo, ¿dónde están los demás jugadores que juegan esa posición? Y el otro también, cuando se termina lesionando Brighton Vázquez, no entra un defensa central, y otra vez hay que volver a utilizar a Torres como defensa central. Me parece que ahí Atlético Morelia tiene dos grandes problemas. Mira, pues en la banca no había mucha. Salud. Perdón. En la banca no había mucha gente que pudiera ocupar esa demarcación por izquierda. Quizá Kevin Arias, Ángel Tecpanencatel, que me imagino que no anda porque no ha sido tomado en cuenta. Y párale de contar, Paolo Irízar, que ahora por primera vez entra como 9, entra en sustitución de Christopher Trejo, pero no había mucha competencia por esa zona. A mí también me sorprendió ver que la primera opción fue Paulo Romero, y coincido contigo que el resto del primer tiempo le cuesta mucho, y yo me preguntaba, caray, Paulo, después en el segundo tiempo parece que cambia el chip en Paulo, y cada pelota que agarra va con una decisión que termina viéndose bien. Pero bueno, quizá ahí está la respuesta a tu pregunta, ¿no? El segundo tiempo de Paulo termina por justificar por qué se le da la posibilidad. Vamos a esa pausa, la última, y regresamos. Bueno, no la última, todavía nos quedan un par de bloques más, pero a continuación vamos a escuchar a ambos directores técnicos, a Nacho Castro y a Miguel de Jesús Fuentes. Estás en Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones, ya volvemos. La primera parte nuestra, en el que no hemos estado bien, sobre todo en estructura ofensiva. Defensivamente creo que no ha pasado nada. En un único desajuste, que creo que fue una jugada muy bien elaborada por ellos, se adelantan en el marcador, y luego creo que también te condiciona mucho una expulsión totalmente injusta. Eso nos excusa sobre todo para la mala primera parte que hicimos. Me voy contento, sobre todo creo que la actitud de los chicos. La segunda parte con 10 hemos estado muchísimo mejor que la primera parte, sobre todo hemos interpretado mejor la estructura. Creo que nos faltó en la primera parte encontrar más esas situaciones en los cuadrados con Misael y sobre todo con Tony. Quedábamos muy planos en esa parte ofensiva, no encontrábamos ese juego, tampoco hemos sido precisos en esa salida de balón. Creo que Edgar y la entrada también de René, arriesgamos muchísimo, fuimos más a situaciones de mano a mano. Creo que empezamos a ganar también muchísimos duelos y pudimos meternos en el partido, porque tuvimos opciones para ponernos en ese 1-2 ante un equipo que también es fuerte en esas situaciones de defensa del área, con Elvis y Villanueva. Creo que la segunda parte es con lo que tenemos que seguir, mejorar lo que hemos hecho en la primera parte, y sobre todo también el tema de que no te condicionen tanto ese tipo de expulsión. Es lo que le comentaba al colegiado, y no es ninguna excusa para el mal juego que hemos tenido en esa primera parte, pero hostias, a mí es la segunda vez que me arbitra. En mi primer semestre me deja en el minuto 10 con 9 jugadores, totalmente injusto, y no me sirve que me digan que luego está 4 semanas en la nevera o sin arbitrar. Creo que esa jugada, y además a un jugador como Tony Figueroa, que creo que no pega una patada a nadie, es totalmente evitable esa expulsión, y creo que también condiciona muchísimo el partido. Bueno, cuando vienes de una dinámica negativa, lo más importante es ganar o sumar cuanto antes. Nos vamos a intentar a un buen rival, pero es lo que te he comentado. Creo que tenemos que analizar, mejorar sobre todo esa primera parte, a pesar de que nos enfrentábamos a un buen equipo y que defensivamente, sobre todo, tampoco nos generó muchísimas situaciones de gol en la primera parte. Tuvieron esa eficacia.
y quedarnos con esto, con la segunda parte, sobre todo la actitud de los chicos y también en cuanto a juego y en cuanto a estructura. Pues ahí está parte de las declaraciones de Nacho Castro, visiblemente inconforme con la expulsión de Tony Figueroa. Desde mi punto de vista sí era una entrada muy imprudente, que no tenía por qué. La imprudencia es parte de, lo dice la regla, dar o intentar dar, y el tipo fue totalmente imprudente. Entonces, para mí bien ganada la roja, y el mérito es que el equipo no se descompone a pesar de la expulsión. Ya después, para hacerle fútbol al Atlante, para ganarle al Atlante necesitas mucho más que solo 3 jugadores que hayan intentado hacer cosas distintas. René López, Paulo Romero, Misael Domínguez. Los demás, siguiendo, el librito, no intentaban cosas distintas, no había paredes, disparos de media larga distancia, quien se animara en lo individual, pase entre líneas, vi muy poco, en fin, situaciones que adolece todavía el Atlético Morelia como para intentar competirle a un equipo como lo es Atlante. Y vamos a... Sí, adelante. Mira, lo dijimos cuando cesan a Mario García. Aquí pierden todos. ¿Por qué razón? Porque conjuntar un equipo donde los jugadores están llegando tarde para el profesor Ignacio, pues va a ser complejo y va a llevar tiempo. La situación acá, el único que ganó por la plantilla y porque percibe el fútbol de manera muy similar al último es Mario con Zacatecas. ¿Sí? En esa situación los puntos lo avalan, ¿no? Ya va muy avanzado. Igual el caso mismo de Miguel de Jesús Fuentes. Agarra un equipo ya embalado con un 98-97% del mismo plantel. Pues bueno, las cosas que están bien hay que dejarlas. Volver a activar este equipo y hacerlo funcionar como tal va a llevar tiempo otra vez. Vamos a escuchar, adelante. Bueno, nada más al ratito o acabando el bloque, lo que sea. Yo también tengo todavía una asignatura pendiente con Atlético Morelia, la táctica fija. No ha habido, incluso ha habido jugadas en los 3 partidos en que la táctica fija termina el balón hasta los pies de Santiago Ramírez o en la defensa central, o quien está en defensa central en ese momento, ¿no? Es una asignatura pendiente y muy interesante, importante, porque sabemos que últimamente los goles también caen a mayor racimos por táctica fija. Vamos a escuchar. Yo, Marco, una rápido, Marco. Creo que Nacho Castro le debe una disculpa pública al arbitraje por la mención que hace. Creo que se equivoca. Cuando vea la repetición, él entenderá. Y la segunda, y que puede apreciar cuando estás en el estadio, es que veo a Nacho muy solo en el banquillo. Yo veía por el otro lado a Miguel de Jesús Fuentes con sus asistentes hablando de lo que sucedía en cancha. Y Nacho Castro muy, muy solo, Yo entiendo que tiene aquí su micrófono, acá tiene su comunicación, y arriba está hablando con la gente de la data, que le está diciendo cómo se está parando el equipo, etc., pero lo veo muy, muy solo, Ojo ahí. También para mí no era expulsión, Para mí no era expulsión. Yo tampoco creo que fuera expulsión. Y o sea, la mecánica del movimiento es totalmente engañosa. La pierna de adelante va con buena técnica, la pierna de derecha, porque trata de sacarla por delante. La otra se traba y se encaja en el pasto y hace una palanca que antes, no sé, el aductor, la rodilla estaba a punto de estar roto. La comunicación es con uno de sus auxiliares, que ya está aquí, pero no ha estado en el banquillo. Vamos a pausa. Vamos a escuchar a Miguel de Jesús Fuentes, un fragmento de su charla, y después vamos a pausa. Saludos a Ecos de 15-2. Pues además por la estrategia, ¿no? El que tenía que ser el gasto era Morelia. Y nosotros tuvimos los contragolpes, no fuimos contundentes, pero la realidad que lo que planteamos se dio. Al estar uno menos, también ya nosotros se emparejan las cosas, los revulsivos de Morelia muy importantes, muy agresivos. Entonces era sostener el marcador, llevar el partido largo, y sabíamos que en un contragolpe los podíamos hacer daño otra vez. Lamentablemente fallamos, pero fue una cuestión estratégica. Sí. No, tenemos gente para suplirlo, sin problema. Por supuesto, cada jugador que no tenemos es importante para nosotros, pero hay gente para suplirlo y bueno, será otro partido, otras circunstancias y seguir trabajando.
Gracias. No, lo dices perfectamente. Yo agarré un equipo que ya viene desde, no el año pasado, ya viene trabajando bastante bien. El jugador le gusta tener la posesión del balón, somos agresivos y yo creo que vamos en camino. No te podría decir qué porcentaje va de lo que a mí me gusta, pero sin duda hay conceptos que hemos trabajado muy bien. Creo que hoy el equipo no es circunstancia que tengamos el 0 atrás en 3 partidos. Hoy corrimos con fortuna, esa es una realidad. Pero yo creo que era un poco de equilibrio lo que le faltaba al equipo y creo que se lo estamos intentando dar con una defensa sólida, con una presión alta. Robamos una cantidad de balones impresionante en el primer tiempo, donde las contras tendríamos que haber sido más peligrosos, con más puntaje en el marcador. Sin embargo, bueno, hoy no estuvimos tan finos, pero sin duda yo creo que, como bien dices, agarré un proyecto estructurado, agarré grandes jugadores, solamente yo creo que les di un poco de equilibrio y tratar de cambiar un poco algunas cosas muy arraigadas de mentalidad que estamos logrando cambiar. Sí, mesurado en sus palabras, consciente de dónde está parado y tomando el triunfo y el buen arranque de torneo con mucha calma. Miguel de Jesús Fuentes, 3 partidos, 3 victorias, 10 goles a favor, 0 en contra. Pues pinta el Atlante como para empezar a levantar la mano para ser el favorito a conquistar el título. Hay otros equipos que han arrancado bien. Mineros de Zacatecas también va invicto, 7 puntos. No podemos perder de vista a Leones Negros. Pero el Potro galopando en este arranque de torneo. Y el que galopó lejos, muy lejos, fue Martín Anselmi, que ya fue presentado de manera oficial con el Porto. Y bueno, pues todo un tema para estudio, ¿no? Todo un tema para el análisis, cuánta polémica, cuánto se habló alrededor. Yo me quedo con el tema de la ética en el director técnico, en el profesional del fútbol. Y con esto, bueno, me cuestiono, compañeros, profesor Olimpo Campos, si esto de la ética no se enseña en las escuelas, no se enseña en donde los directores técnicos se preparan, ¿no? Como acá en el Endit Campus Morelia, porque a ver, y al final no va a pasar nada, ¿eh? A Martín Anselmi va a seguir dirigiendo, se nos va a olvidar en 2 semanas, y él en 6 meses va a estar en Champions League, y todo va a quedar ahí. Pero ¿qué tanto afecta esto el gremio, la credibilidad entre los directores técnicos? ¿Qué tanto lleva esto a cambiar el panorama actual y qué tan importante es que los futuros directores técnicos, los que se van a preparar en el Endit Campus Morelia, aprendan de esto, de las cuestiones éticas, profe? Y con esto pues nos metemos al tema de qué viene para el Endit Campus Morelia en la cuestión de dirección técnica en este 2025. Sí, dentro de la cuestión moral, de la cuestión ética, más allá de que se estudie dentro del ámbito y la formación de la currícula de director técnico, preparador físico, porteros, en el ámbito de la psicología, de la moral, es una situación más allá, ¿no? Yo creo que es una situación educativa que está desde casa, desde edades infantiles, juveniles, donde el respeto a los principios, a los valores, a la conducta de un ser humano, nos van dando esa pauta y ese comportamiento desde la cuestión cívica, desde la cuestión del respeto a la profesión, al trabajo, a la cuestión laboral, a la cuestión académica. Y bueno, sí, se vienen cosas que creo que va a ser un detonante importante, porque la cláusula la habían puesto en $5 millones para equipos de Serie A, y bueno, no sé si creo que le dieron 3 millones, pero esto puede venir positivo para los entrenadores de fútbol mexicano, donde pues el fútbol mexicano para los extranjeros está siendo un trampolín, ¿sí? Un trampolín para ir a otros países o a Sudamérica o Europa, y que esta situación no se repita, porque el director técnico mexicano creo que es capaz, mas no se brinda las oportunidades como deben de ser. Cuántas situaciones de entrenadores vienen sucediendo y se les da la continuidad y viene otro entrenador y otra continuidad,
lo decías, o sea, fácil no es lo de Guede. ¿Cuántas oportunidades hay que tener? ¿Y cuántas oportunidades le da al mexicano? Yo le decía, aquí está Fuentes, ahí está Mario, ahí está Sosa. ¿Qué tiene que ganar Sosa para que le dé una oportunidad en primera división? Equipo que llega, equipo que está en primera división y que lo hace aceptablemente, y en el mejor entrenador dentro de el número dentro de la liga de expansión o de ascenso. Y esta situación es repetitiva. ¿Qué pasa? Lo decía por ahí un entrenador dentro de lo mediático, ¿no? ¿Cuánta gente nos enseñaron a tener palabra y respeto por un proyecto? Yo creo que a Anselmi y a muchos entrenadores sudamericanos se les olvida. Se les olvida la historia de los equipos. Profesor, pero entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las nuevas generaciones que quieren ser directores técnicos? Prepararse más, o sea, no hay de otra. Para tratar de ocupar esos lugares o que cada vez sean más, pues aquel director mexicano joven que llegue necesita seguir demostrando y no se puede dejar de preparar. Primero, Marco, que haya oportunidades en cualquier división y construir una situación de respeto, ¿no?, a las instituciones. Si no sabe Anselmi la historia de Cruz Azul, que lo dudo que la sepa, y de la afición que tiene, porque duró 1 año o 13 meses por ahí, igual que lo que pasó con Gago dentro de Chivas. O sea, las instituciones están obligadas a que el director técnico extranjero sepa lo mínimo indispensable de la historia y trayectoria del equipo. Hay gente que, bueno, en este mundo mercantil que todo se ha quedado, esta cuestión de la ética, de la moral, sí, se ha quedado al margen por la cuestión de carácter económico. La inmediatez del dinero aflora en todos los sentidos, ¿sí? Ahorita la situación de este entrenador, pues bueno, va por la cuestión del legado que tiene Cruz Azul como institución, ¿sí? Y ahora, ojalá, está por ahí Vicente Sánchez, todo un séquito en los uruguayos. Puros uruguayos están dentro de Cruz Azul ahorita, y se va a quedar posiblemente Vicente Sánchez, cuando ahí está Wiki. Y bueno, ¿hasta cuándo una oportunidad para un mexicano? Pon buenos jugadores, José Manuel, Enrique, Marco, pues sabe acomodarlos donde pueda y tener un buen ambiente y trabajar en un proceso de entrenamiento, si te das una orientación y una capacitación, pero no es una situación hipercompleja o metacompleja el saber poner al jugador donde mejor rinde. Bueno, pues para toda esa situación, profesor, ya tendremos una charla más a fondo, pero se viene próximamente el periodo de nuevo ingreso del Endit Campus Morelia, y bueno, pues mi mensaje sería que a pesar del panorama, que el joven mexicano se prepare cada vez más, ¿no? Y la mejor manera de prepararse en este mundo de la dirección técnica profesional, pues aquí la tenemos al alcance de la mano en el Endit Campus Morelia. Ahí están los teléfonos para que se pongan en contacto, para que vayan preguntando los informes, costos, en fin, cuándo inicia el nuevo curso. Ahí están los informes, porque sí es muy importante que se pueda equiparar la balanza, que en el fútbol mexicano el director técnico nacional pueda tener algún día esa prioridad, pero para ello la preparación es absoluta. Profesor Enrique Sosa, ya para despedir, adelante. Sí, rápido. Yo creo que el Sistema Nacional de Capacitación pudiera tener un nuevo programa, ¿no? Con esto que está sucediendo en el fútbol mexicano, a lo mejor la dirección deportiva, que es algo que no se abarca, que sería interesante también formar a nuestros propios directores deportivos para que no pase lo que dice el profesor Olimpo, ¿no? Llega un director deportivo uruguayo con toda su gente, sub-15, sub-17, llena de uruguayos. Habrá que ampliar el panorama y ver si esto sucede en los 17 equipos de la Liga MX, porque sin duda creo que es algo que está bloqueando la oportunidad de los directores jóvenes mexicanos. Y yo también preguntaría, pues, ¿dónde están los referentes mexicanos de los clubes como Cruz Azul, como América, los que se han preparado? ¿Por qué? Porque no les están dando la oportunidad a ellos y se la están dando, se la prefieren dar al extranjero. Entonces yo también pregunto, por parte de estos personajes, de estos jugadores, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está Jair Pereira? Mira, pasa una situación, ¿no? Pasa una situación, se dice que no hay.
Profe, se nos acaba Dale, el tiempo. saludos, la próxima. Para despedir, continuamos con el tema el próximo jueves cuando Perfecto. Olimpo Campos, José Manuel Díaz, profesor Enrique Sosa, todo el equipo de profesionales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Esto fue Ecos del Quinceo, Cerro de tus Perfecto. Pasiones. Muy interesante el tema. Pónganse en contacto con el Endit Campus Morelia. Nosotros nos vamos. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos?